quiero compartir con ustedes el tercer y último tema de la serie titulada Cómo proclamar la verdad presente. Es decir, la que tiene que ver con el mensaje de los tres ángeles. Puede que haya diferentes maneras de hacerlo, pero hay tres que me parece son indispensables. La número uno es como deudores. La número dos, con prontitud. Y la número tres, sin avergonzarnos. Así lo hacía el apóstol Pablo, en referencia al evangelio de Jesucristo, que era la verdad presente de sus días. Leamos eso en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 14 al 16. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, ¿qué cosa soy? Decía Pablo. Soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí nosotros tenemos los tres pilares que sostenían la agresiva acción misionera del apóstol Pablo. Si ustedes notan, dice que él predicaba como deudor. Él predicaba con prontitud. Él predicaba sin avergonzarse. ¿Y qué significa predicar sin avergonzarse, hermanos? Significa hacerlo sin miedo. Significa hacerlo sin timidez. Significa hacerlo sin temor a ser rechazado. El cristiano de lo único que debe tener vergüenza es de las faltas cometidas, pero nunca de predicar la verdad presente. Nosotros vemos que en los días de Pablo, por los datos históricos que existen, era bien fácil para un cristiano avergonzarse del evangelio. Porque en esos tiempos, hermanos y hermanas, el evangelio no era popular como lo es ahora. En ese tiempo, para un cristiano, era bien fácil que lo rechazaran por predicar. Era bien fácil que lo hostigaran. Es más, el cristianismo no tenía tanta aceptación, de manera que era visto como algo detestable. Era visto como algo supersticioso. El cristianismo era despreciado en los días de Pablo. Por eso era muy fácil que un cristiano sintiera ese temor, sintiera esa vergüenza. Veamos, por ejemplo, cuando Pablo le predicó a aquellos atenienses, cómo ellos reaccionaron. Vamos a la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba del evangelio de Jesús y de la resurrección. Ahora noten el verso 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Aquí nosotros miramos en los epicúreos y en los estoicos prácticamente una réplica de los fariseos y saduceos que existían allá en Jerusalén. Noten que se consideraban tan sabios estos filósofos griegos que burlonamente consideraban a Pablo como
un recogedor de semillas, como un recogedor de migajas de conocimiento y que pretende enseñarles a ellos. Digo esto por la connotación del término palabrero. Pero interesante, hermanos, que ellos consideraron a Jesús como un Dios divino, pero inferior al que ellos tenían. Y cuando escucharon que se trataba de uno que había sido muerto y había resucitado, entonces se burlaron de eso, porque ellos, al igual que los saduceos de Jerusalén, creían en la inmortalidad del alma. Pero Pablo osadamente proclamó el mensaje. Y dice el verso 33, y así Pablo dice, salió de en medio de ellos, mas algunos, dice el verso 34, creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Hermanos y hermanas, Pablo no se amilanó. Pablo enfrentó la objeción, enfrentó el rechazo, enfrentó las burlas. Consideraban que esto del evangelio era una locura. Por eso es que cuando le escribió a los romanos, les dijo, no me avergüenzo del evangelio. Es decir, si lo he predicado a Cristo allá en la ciudad de Platón y Sócrates, de la misma manera lo puedo hacer allí, en la ciudad de Cicerón y Séneca, esos filósofos romanos. No me avergüenzo, decía Pablo. El don profético, comentando esta actitud de Pablo en la predicación, vean lo que dice. A través de su largo periodo de servicio, la fidelidad de Pablo hacia su Salvador nunca vaciló. Donde quiera que estaba, fuera frente a enfurruñados fariseos o a las autoridades romanas, fuera frente a la furiosa turba de Listra o los convictos pecadores de la cárcel macedónica, fuera razonando con los marineros llenos de pánico sobre el buque náufrago, o estando solo ante Nerón para defender su vida, nunca se avergonzó de la causa en la cual militaba. El gran propósito de su vida cristiana había sido servir a aquel cuyo nombre una vez lo había llenado de desprecio. Y de este propósito no había sido capaz de apartarlo ni la oposición ni la persecución. Su fe, robustecida en el esfuerzo y purificada por el sacrificio, lo sostuvo y lo fortaleció. Hechos de los Apóstoles, página 398. Nuestro gran Dios, mis hermanos, espera de nosotros lo mismo. Nuestro gran Dios espera también que, como Pablo, nosotros valientemente prediquemos el mensaje que nos ha dado para este tiempo, el mensaje de los tres ángeles. Es posible que hoy alguien se sienta tentado a avergonzarse de hacerlo. Y yo le quisiera decir, no ceda a esa tentación, porque hacerlo trae consecuencias fatales. Pues vean lo que dijo Jesús en el Evangelio de Marcos capítulo 8 versículo 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Oh, mis hermanos, sería desastroso para nosotros que el Señor se avergüence de nosotros por no ahora ser osados y valientes en predicarlo, en compartirlo con otros. Qué tremendo, dice, el que se avergüence de mí y de mi palabra. También dice, yo me avergonzaré aquel día cuando venga en la gloria con los santos ángeles. Yo estoy seguro que tú no quieres, mi hermano, que Jesús se avergüence de ti.
Pero en ese caso tampoco tú te avergüences de él. Y habla de él. Compártelo. Hermanos y hermanas, el don de profecía nos dice lo siguiente: los que realmente poseen la religión de Jesús no se avergonzarán ni temerán llevar la cruz delante de los que tienen más experiencia. Hablarán de lo que el Espíritu de Dios ha obrado en ellos. Cantarán y orarán acerca de ello. Es la falta de religión, la falta de una vida santa, lo que torna negligente a la juventud. Su vida los condena. Saben que no viven como cristianos y por eso no tienen confianza ante Dios ni ante la iglesia. Fe y Valor, página 155. Pero noten, hermanos, que si poseemos la religión de Jesús, no debemos avergonzarnos delante de los demás. No debemos tener vergüenza de llevar su cruz. Sigue diciendo: nunca os avergoncéis de vuestra fe. Nunca os halléis del lado del enemigo. Vuestra fe debe ser revelada como una preciosa verdad. Verdad que todos deben poseer para ser salvos. Pelead la buena batalla de la fe. Fe y Valor, página 155. ¿Qué es avergonzarnos del Señor? Avergonzarnos del Señor equivale a negarlo. Él lo dijo aquí en el Evangelio de Mateo, noten el capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 32 y 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Oh, hermanos y hermanas, ¿cómo se niega a Jesús? Echémosle una mirada a los judíos. ¿Cuándo fue que ellos lo negaron? Cuando ellos aceptaron a alguien en lugar de Cristo. Cuando Pilato les dijo: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A quién queréis que os deje libre? Ellos escogieron ¿a quién? A Barrabás. Al elegir otra cosa o a alguien en lugar de Cristo, allí, mis hermanos, nosotros lo negamos. Por eso Pedro, en aquel tremendo sermón que predicó en el Pentecostés, se los hizo ver en su cara a los judíos cómo negaron al Señor al elegir a otro en vez de él. Vamos a mirarlo aquí en Hechos capítulo 3, versículos 13 y 14. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. ¿Se dan cuenta ustedes en qué consiste negar al Señor? Consiste en elegir algo o a alguien en lugar de Él. Y bueno sería que nosotros reflexionemos en esto, porque todos los días en nuestra vida se presentan oportunidades de elegir a Jesús o ponerlo a un lado. Todos los días, mis hermanos, hay elecciones que debemos hacer entre escoger a Cristo o alguna persona o cosa. Y la decisión que hagamos se convierte en negación o aceptación. De manera que uno tiene que pensar, siempre que hace decisiones, siempre que hace elecciones, ¿a quién estoy desplazando aquí? Se presenta la oportunidad
un sábado de ir a un estadio a mirar un partido de fútbol. Se presenta la oportunidad de ir un sábado tal vez a un paseo. Cuando yo ya sé que el Señor en su palabra me ha convocado para que me congregue con Él, para adorarle. Y yo entonces elijo la diversión. Y a mi Señor, ahí lo dejo a un lado. Allí estoy negando a mi Señor, porque lo he desplazado. He escogido algo que tiene que ver con los placeres de este mundo y no he venido para adorarle. Así como ese ejemplo, se presentan muchos hermanos en la vida. Cada vez que vamos a colocarnos un vestido, un pantalón, una ropa, nosotros elegimos allí o aceptar a Jesús o negarlo. Cómo salgamos a la calle, cómo nos veamos, cómo nosotros, hermanos, comparecemos ante el mundo, dice si estamos negándolo o lo estamos aceptando. Por eso, al decirles Pedro eso tan serio y delicado, es bueno que nosotros lo tomemos en cuenta. Sigue diciendo el don de profecía: defended siempre a Cristo, sed sus testigos en palabra, en espíritu y en acciones. Él os ama y quiere impartiros sus ricas gracias para que vosotros podáis impartirlas a otros. Cristo os ha comprado con su propia sangre. Entonces, en todas partes, en todo tiempo y bajo toda circunstancia, defended a Jesús. Recordad que así ejerceréis la mejor influencia sobre todos aquellos con quienes os asociáis. Nuestra elevada vocación, página 281. Dios, hermanos, haga esa obra de convicción en nosotros en este momento, para que esta palabra nos lleve a no negar a nuestro Señor por nada, sino que siempre lo aceptemos y siempre lo defendamos, siempre nos pongamos de su lado. Por otra parte, predicar el Evangelio sin avergonzarse es identificarnos como cristianos en todo tiempo y ante quien sea, ya sea con amigos o con extraños. Identificarnos, hermanos, de quiénes somos. Por ejemplo, no debemos tener vergüenza de practicar las normas cristianas delante de los amigos o los extraños. No debemos tener vergüenza de la reforma pro salud. Debemos defender ese principio. Hay personas que por vergüenza, cuando están en el lugar de trabajo, no quieren ni hacer la oración a la hora de comer, porque los van a ver que inclinan su rostro para orar. Y los muy ingratos, con los ojos abiertos, se hacen la oración porque les da vergüenza que los miren, que cierran los ojos. Otros, tristemente, por la vergüenza que sienten, no se identifican en sus lugares de trabajo con su manera de vestir. Mira qué cosa que tú vas a un lugar de trabajo y la musulmana se identifica bien. Pero vas a un lugar de trabajo y buscas al adventista o buscas el adventista, ¿cómo lo miras? Igual que los mundanos. Pero el musulmán se identifica, la musulmana se identifica y todo el mundo dice, ese es musulmán, esa es musulmana. No se avergüenzan de lo que son. Oh, hermanos y hermanas, predicar el Evangelio sin avergonzarnos es no tener vergüenza, inclusive de exponer la verdad. Es, hermanos, oponernos al pecado en todas sus formas.
De repente se está sirviendo comida y solo hay carne allí. Y ya nosotros hemos hecho una decisión de cuidar nuestro cuerpo, tener una mejor salud y no consumir la carne. Pero para no vernos mal, ¿verdad? Para no vernos allí como el feo, agarramos el pedazo de carne y comemos. Porque nos da vergüenza que nos vean como personas distintas. Hermanos y hermanas, predicar a Cristo sin avergonzarse es identificarse uno como lo que es en todo tiempo. A ver, ¿quién en la Biblia, ustedes se recuerdan, que se avergonzó de haber conocido el Evangelio? A ver, ¿quién? Sin duda, el apóstol Pedro. Leamos lo que dice de él la Escritura. Mateo capítulo 26, versículo 69 al 74. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, lo vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar y dijo: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. ¿Qué les parece? Este relato dice que Pedro estaba sentado en el patio, alejado ¿de quién, hermanos? De Cristo, mezclado con los del mundo, porque según se declara en el don de profecía, él no quería ser conocido como discípulo de Jesús. Mire, se lo pongo acá. En el atrio, dice, se había encendido un fuego, porque era la hora más fría de la noche, precisamente antes del alba. Un grupo se reunió en derredor del fuego y Pedro se situó presuntuosamente entre los que lo formaban. No quería ser reconocido como discípulo de Jesús. Noten ustedes, no quería ser reconocido como discípulo de Jesús. Y mezclándose negligentemente con la muchedumbre, esperaba pasar por alguno de aquellos que habían traído a Jesús a la sala. Pero al resplandecer la luz sobre el rostro de Pedro, la mujer que cuidaba la puerta le echó una mirada escrutadora. Se detuvo y se le quedó mirando. Ella, dice, había notado que había entrado con Juan. Observó el aspecto de abatimiento que había en su cara y pensó que sería un discípulo de Jesús. Esta mujer, dice, era una de las criadas de la casa de Caifás y tenía curiosidad por saber si estaba en lo cierto. Así que le dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Pedro se sorprendió y se confundió. Al instante, dice, todos los ojos del grupo se fijaron en él. Él hizo como que no la comprendía. Pero ella insistió y dijo a los que la rodeaban que ese hombre estaba con Jesús. Pedro se vio obligado a contestar y dijo airadamente: mujer, no lo conozco. Esta era la primera negación e inmediatamente el gallo cantó. Oh, Pedro, dice, ¿tan pronto te avergüenzas de tu maestro? ¿Tan pronto niegas a tu Señor? Pedro, dice, no había querido que fuese conocido su verdadero carácter. Oiga esto. Pedro no había querido que fuese conocido su verdadero carácter. Al asumir, dice, un aire de indiferencia, se había colocado en el terreno del enemigo y había caído fácil presa de la tentación.
Si hubiera sido llamado a pelear por su maestro, habría sido un soldado valeroso. Pero cuando el dedo del escarnio lo señaló, se mostró cobarde. Muchos que no rehuyen una guerra activa por su Señor son impulsados por el ridículo a negar su fe. Asociándose con aquellos a quienes debieran evitar, se colocan en el camino de la tentación. Invitan al enemigo a tentarlos y se ven inducidos a decir y hacer lo que nunca harían en otras circunstancias. Deseado de toda la gente, página 657 a la 658. No quería que supieran que él era discípulo del Señor. Quería esconder su verdadero carácter. Oh, mi hermano, ¿alguna vez has actuado de esa manera? ¿Alguna vez te portaste como Pedro? Mira, nosotros vemos cómo este discípulo rápidamente, por darle cabida al sentimiento de vergüenza, descendió 3 pasos fácilmente a la apostasía. Primero, él se hizo el que no entendía. Cuando la criada le dijo, tú también estabas con Jesús el Galileo, ¿qué dijo él? No sé lo que dices. Disimulando. Es como cuando nos dicen, ¿y usted no come carne? Y nosotros decimos, pues sí, a veces. Lo que pasa es que no he hecho un voto. Y estoy luchando, pero no he hecho un voto. Y ahí estamos, hermanos, con la gente. ¿Y usted va a la iglesia los sábados? Sí, voy. Pero no lo hacemos a veces con aquella convicción que se mire que estamos contentos con esta verdad. Porque, hermanos, el testimonio está dejando mucho que desear. Miren ustedes el disimulo de Pedro. Pedro disimuló lo que era, disimuló el evangelio. Y cuando disimuló el evangelio, vean el segundo paso. Cuando la otra criada le dijo que sí, que él era, entonces, ¿qué hizo Pedro? Mintió abiertamente, porque dijo, ¿qué cosa? No conozco al hombre. Y yo le pregunto, ¿era verdad que no lo conocía? Sí lo conocía. Esa fue, hermanos, una flagrante mentira de Pedro, porque sí lo conocía. Noten, el disimulo lo está llevando a mentir. El disfrazar, el disimular lo que es, lo está llevando a la mentira. Y entonces, el tercer paso. El relato dice que la presión se volvió más fuerte y ahora no fue una criada, sino los que estaban allí. Le probaron que él era uno de ellos cuando le dijeron, tu manera de hablar te descubre. Y entonces, hermanos, aquí Pedro, del disimulo, pasó a la mentira y de la mentira pasó ahora a actuar como no cristiano. Pues dice que comenzó a maldecir y jurar. ¿Quiénes son los que maldicen y juran? Los que no son cristianos. ¿Se dan cuenta ustedes? Todo comienza con un disimulo. Pasas por la mentira y terminas actuando como un no cristiano. Hermanos y hermanas, yo quiero animarles a que no disimulemos el cristianismo, a que no disimulemos el mensaje que conocemos, porque ese es el paso inicial, descendente y peligroso que nos va a llevar a una mentira abierta y más tarde a estar otra vez en el mundo, actuar como que no fuéramos cristianos, prácticamente renunciando ya a nuestra fe. Por eso, como adventistas del séptimo día, hermanos y hermanas, no cedamos a la tentación
de avergonzarnos de quiénes somos, qué hacemos y qué es lo que creemos. No cedamos a esa tentación, porque mire lo que dice esta declaración inspirada. El discípulo de Cristo, que en nuestra época disfraza su fe por temor a sufrir oprobio, niega a su Señor tan realmente como lo negó Pedro en la sala del tribunal. ¡Wow! ¡Qué declaración más fuerte! Cuando disfrazamos la fe por temor a sufrir oprobio. Negamos a Cristo como lo negó Pedro. Y siempre en este contexto, la hermana White advirtió de algo que ocurriría en el Israel moderno. Es decir, que ocurriría en la iglesia adventista. Noten lo que ella dice. Los hombres, dice, emplearán todos los medios para hacer menos prominente la diferencia entre los adventistas del séptimo día y los observadores del primer día de la semana. Se me presentó una compañía bajo el nombre de adventistas del séptimo día, quienes estaban advirtiendo que el estandarte o señal que nos hace un pueblo distinto no debería ser exhibido de manera tan llamativa, porque afirmaron que esta no era la mejor política para asegurar el éxito de nuestras instituciones. Pero este no es el momento de rebajar nuestros colores ni de avergonzarnos de nuestra fe. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 144, traducido del inglés. Hermanos, ha caído lamentablemente una barbaridad de predicadores, ministros inclusive, en una categoría de predicadores pues de la prosperidad, con los mensajes así light que no incomodan la conciencia. Ha caído, hermanos, lamentablemente el Israel moderno, muchos de sus predicadores, en un estado donde no tienen valor de predicar el mensaje de los tres ángeles. No destacan la verdad presente. Los sermones son como los sermones que tú puedes ir a escuchar en otros lugares. La sierva del Señor dice que ella miró que algunos iban a decir que no era necesario destacar tanto, que no era necesario levantar tanto el estandarte, porque eso no iba a ayudar mucho al éxito de las instituciones. Por eso nosotros aquí como iglesia estamos comprometidos con este mensaje. Estamos comprometidos con la verdad presente. Y por eso levantamos el estandarte por todo lo alto a través de los medios de comunicación. Es más, por eso seguimos usando el logo de los tres ángeles, porque nosotros, hermanos y hermanas, nunca debemos avergonzarnos del mensaje. Este no es el tiempo de arriar nuestros colores, dice la sierva del Señor. Este no es el tiempo de bajar la bandera, sino de mantenerla en alto, para que todos vean que hay verdad presente para este tiempo. Ahora, yo quisiera decirles que la obediencia a los mandamientos, como la proclamación del mensaje de los tres ángeles, son la verdad presente para este tiempo. Y por eso no debemos dejar de proclamarlos. En todos los mensajes que predicamos, y aún los que salen por la televisión, siempre estamos llamando a la gente a la obediencia a Dios y a sus santos mandamientos. Porque eso es lo que en este tiempo la gente debe escuchar. Pero me gustaría, para ir terminando esta reflexión, que miremos la clave para no avergonzarnos del Evangelio. Y la clave, mis hermanos, es primeramente experimentando nosotros en nuestra propia vida ese poder que tiene el Evangelio. Pablo, él sabía por experiencia propia cuán poderoso es el Evangelio. Él había experimentado en su vida lo que ese Evangelio podía hacer. Por eso decía, el Evangelio es poder de Dios, es una dinamita, porque eso significa el término poder. Ahora, hermanos y hermanas, si Pablo
no tenía vergüenza para predicar el mensaje, porque había experimentado el poder de ese evangelio en su vida. Yo te pregunto a ti, ¿y qué ha hecho el evangelio de Cristo en tu vida? ¿Qué has experimentado tú de ese evangelio? Sin duda, hemos experimentado su poder, ¿no es cierto? Hemos experimentado, hermanos, esa reconciliación con el Señor. Hemos experimentado el sentirnos aceptados como hijos e hijas de Dios. Hemos experimentado su perdón. Hemos, hermanos, recibido su Santo Espíritu como el Consolador, como el que nos guía a toda la verdad. Entonces, si hemos experimentado ese poder, ¿por qué debemos o tenemos que avergonzarnos de hablar de eso? ¿Por qué entonces nos avergonzamos inclusive algunas veces cuando hemos recibido tanta bendición del evangelio? ¿Por qué nos avergonzamos al punto de que no lo predicamos? Algunos dicen, no, dicen, es que yo no me avergüenzo. Lo que pasa es que a mí me da miedo hablarle a la gente. Bueno, si ese es el caso, mire lo que dice aquí la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 1 versículos 7 y 8. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Así que, hermanos y hermanas, hemos sido bendecidos con el espíritu de poder que Dios nos ha dado. No debemos, por lo tanto, tener miedo. Hermanos y hermanas, debemos con valentía proclamar el mensaje. No debemos tener temor tocarle la puerta a un extraño y que cuando nos salga, pues dependiendo cómo salga, ¿verdad?, nosotros le dejemos ahí algo que lleva el mensaje o recibamos su rechazo. No debemos tener temor, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos y hermanas, hay que predicar. No dejemos solo a la televisión que haga la obra. Nosotros tenemos una obra personal que hacer. Nosotros, hermanos, tenemos que mostrar que verdaderamente no nos avergonzamos del evangelio, porque hay un poder que ha hecho en nosotros, hay un poder que ha obrado en nosotros, hermanos, que nos da esa libertad y esa seguridad de proclamarlo. Por último, déjenme decirles que para no avergonzarnos del evangelio es necesario saber en quién hemos creído. Mire lo que dice Pablo aquí mismo en 2 Timoteo capítulo 1 verso 12. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito por aquel día. Hermanos, Pablo dice que él no se avergüenza. No se avergüenza de dar testimonio de Cristo. Él no se avergüenza de estar sufriendo en la cárcel por Cristo. ¿Por qué? Fíjense bien. Porque yo sé, dice, a quién he creído. Él no dice, porque yo sé lo que he creído, sino que dice, porque yo sé a quién he creído. Y esto, hermanos, nos debe llevar a una reflexión. Porque el problema de muchos de nosotros es que sabemos lo que hemos creído, pero no sabemos a quién hemos creído. Es decir, estamos llenos de información, conocemos las doctrinas, conocemos bien el mensaje,
Sabemos lo que hemos creído, pero no sabemos a quién hemos creído porque no hay comunión con Él, no hay conversación con Él, no hay tiempo de calidad pasándose con Él. Entonces, solo sabemos lo que hemos creído. Oh, hermanos y hermanas, yo quisiera animarles hoy para que busquemos no solamente lo que creemos, sino que también busquemos a quién creemos, es decir, a Jesucristo. Busquemos, mis hermanos, de todo corazón al Señor. Miren, existe la posibilidad de ceder a la tentación de avergonzarnos. Es posible que nos podamos avergonzar, pero no necesariamente tenemos que hacerlo, porque el Evangelio es poder para salvar, es un espíritu de poder, y también el Evangelio consiste en saber en quién hemos creído. Así que, hermanos y hermanas, salgamos a proclamar la verdad presente. Salgamos a repartir conflictos de los siglos. Salgamos a repartir, hermanos, tratados. Juntémonos con un hermano, con una hermana y digamos, vamos a tocar puertas. Vamos a los hospitales a ver si nos dan permiso para ir orando por los enfermos de cama en cama. Hermanos y hermanas, necesitamos demostrar que no nos avergonzamos ni de lo que creemos, ni de aquel en quien creemos. Ojalá, mis hermanos y hermanas, que como decía la lectura bíblica, vayamos todos a trabajar a la viña del Señor. Y lo más bonito es que no vamos a ir solos. Cristo va a ir con nosotros. Les pregunto, y que lo oiga el Señor, ¿cuántos de ustedes se proponen de ahora en adelante no avergonzarse del Evangelio, sino predicarlo con gozo y alegría? Que Dios les bendiga. Antes de hacer la oración, quisiera decirle a los que están mirándonos en sus casas, que son iglesias de hogar, a que ustedes también levanten valientemente el estandarte de la verdad. De ahí de sus casas salgan a compartir el Evangelio. Como los hermanos de Mexicali, que se reúnen los sábados y siguen nuestros servicios. Así le digo a todos los demás grupos que están reunidos en casa. Hermanos y hermanas, hay que predicar este mensaje sin avergonzarnos, sin tenerle miedo a nada ni a nadie. Salgamos todos agarrados de la mano de Cristo. Esparzamos la luz de Cristo, porque hay muchos que están en tinieblas. Vamos a rodearnos y a pedirle al Señor que nos invista de fuerza y poder para hacerlo. Padre nuestro, ahora tú nos has desafiado a predicar este mensaje sin avergonzarnos, como lo hacía el apóstol Pablo. Es decir, sin tener miedo, sin tener temor a ser rechazado. Padre, sabemos que esto no solamente involucra hablar, sino que también involucra actuar. Y cuando vemos nuestra vida, cuando miramos, Señor, cómo encaramos esta misión, cuando miramos, Señor, cómo actuamos, oh Padre, encontramos que actuamos como que nos avergonzáramos. De manera que en esta hora te queremos pedir primero que nos perdones por las veces que no hemos sido valientes, por las veces que hemos tenido la oportunidad de hablar y no lo hemos hecho, por las veces, Señor, que hemos actuado de una manera que no refleja lo que hemos creído ni a quién hemos creído. Perdónanos, Padre, pero te pedimos que de ahora en adelante, sabiendo, Señor, la premura que hay de que gente escuche este mensaje, de que más gente que esté en las tinieblas, Señor, la luz le brille, sabiendo, Señor, que el tiempo se acaba, te rogamos que nos invistas ahora de gracia y de poder para llevar adelante esta misión. Predicando, Señor, este mensaje sin avergonzarnos, sin tener miedo, sino, Padre, con gozo y alegría,
compartiendo aquí, compartiendo allá, que todos sepan quiénes somos, por qué estamos aquí en esta tierra, y que sepan que estamos alistándonos para encontrarnos contigo. Bendice ahora a tu pueblo aquí, y que cada uno, Señor, que ha oído este mensaje, tu espíritu le redarguya, tu espíritu le llame y tu espíritu le mueva a la acción. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.